El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, Hablemos de Justicia. Estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión por la frecuencia 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura de este Poder Judicial. A partir de este momento y durante los próximos 30 minutos, usted puede comunicarse con nosotros al teléfono de aquí de la cabina, que es el 12-223-28, o bien puede contactarnos a nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden contactar, hacernos llegar sus preguntas o bien algún tema que sea de su interés para compartirlo en este programa. Y como todas las tardes, mi compañera licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial de este estado, nos estará compartiendo con ustedes también. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los que nos sintonizan por toda la geografía estatal a través de la radio de Sud California. Licenciada, pues y en relación con lo que nos comentaba acerca de los correos electrónicos, que son los medios de contacto que pueden tener con nosotros, también es importante recordarles que tenemos una red social que es la página de Facebook oficial del tribunal, que usted encuentra como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, donde puede encontrar este programa y todos los programas que se han grabado desde el inicio. Así es, esta tarde tenemos como nuestro invitado al presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, el maestro Eduardo González Ramos, con quien tocaremos el tema muy interesante que es prescripción. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Muy buenas tardes, licenciada Ligia, licenciada Livia, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar con ustedes esta tarde compartiendo este tema tan interesante que es la prescripción. Buenas tardes a todos los radioescuchas y con todo gusto yo compartiré un poquito de lo que es este tema tan interesante que es la prescripción. Maestro, pues para comenzar, ¿qué vendría siendo la prescripción para que la gente pudiera comprender? Bueno, en este caso la prescripción es una forma o es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones por el transcurso del tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, dependiendo en este caso lo que se vaya a adquirir o la obligación que se vaya a extinguir, la ley señala diferentes términos y también con algunas condiciones, también dependiendo el tipo de prescripción, van a estar las condiciones para efecto de que se dé esta figura. Bien, ¿cuántos tipos de prescripción existen entonces? Bueno, en nuestro Código Civil, vamos a aclarar esta parte importante, ¿no? Ahorita estamos hablando de lo que es la prescripción en materia civil. Así es. Porque pues en este caso la figura de la prescripción aplica pues en básicamente todas las materias, ¿no? Pero es una institución, es una figura que está regulada en nuestro Código Civil de manera general. Entonces, en nuestro Código Civil se establecen dos tipos de prescripción. En este caso, la prescripción positiva o prescripción adquisitiva, que es la forma de adquirir derechos por el transcurso del tiempo, y la prescripción negativa, que es la forma de librarse de obligaciones también por el transcurso del tiempo, bajo ciertas condiciones que ahorita vamos a platicar con relación a ellas, ¿no? ¿Y quiénes pueden prescribir? Bueno, las personas en este caso que pueden prescribir son todas aquellas personas que también pueden adquirir bienes o derechos a través de cualquier otro medio, ¿no? Inclusive en este caso los menores y los incapacitados también pueden adquirir por prescripción adquisitiva o pueden librarse de obligaciones también por el transcurso del tiempo. Ellos lo hacen a través de los representantes, ¿no? En este caso, pues los menores pues los representan de acuerdo a la ley, pues, sus padres a través de la figura de la patria potestad, y en este caso los incapacitados pues a través de sus tutores. A través de ellos también ellos pueden acceder a esta figura legal que es la prescripción, ¿no? Bien, maestro, y ahorita hablamos de las personas que pueden prescribir, pero ahora, ¿qué es susceptible para que se prescriba? Todos los bienes que están en el comercio, son susceptibles de prescribir.
Claramente los bienes que no están en el comercio no se pueden, en este caso no susceptibles de prescribirse. ¿Cómo cuáles podrían ser? Bienes muebles, bienes inmuebles. Estamos hablando de bienes muebles, pues una categoría en la cual entra, pues, por ejemplo, un automóvil, una motocicleta, etcétera, ¿no? Por ser los bienes más comunes que generalmente se prescriben. Bienes inmuebles, pues en este caso un terreno. ¿Sí? Eso es lo que se lleva más a los tribunales en este caso para efecto de la prescripción, ¿no? ¿Y cuál podría ser lo que no es imprescriptible? En este caso hay cuestiones o acciones, por ejemplo, hablando de acciones, hay acciones que son imprescriptibles, ¿sí? Una, por ejemplo, es la acción para pedir alimentos. Por ejemplo, Okay. La acción para pedir alimentos es imprescriptible, esa no puede prescribir. Qué bueno. En este caso también hay otra acción, por ejemplo, que ya se ha definido a través de criterios de la Corte, como por ejemplo podría ser la propiedad. La propiedad no se extingue. Entonces, al no extinguirse el derecho de propiedad, pues también se puede exigir, en este caso, la reivindicación de algún inmueble en cualquier momento. Claramente, mientras en este caso no se dé la figura de la prescripción adquisitiva, que ese ya se daría o se analizaría en el mismo juicio, ¿no? Pero en este caso, para efecto de pedir la acción reivindicatoria, se puede pedir en cualquier momento, porque la propiedad pues, no se ha extinguido, ¿no? Son algunos de los casos en los cuales no aplica la figura de la prescripción, tratándose de el ejercicio de las acciones, ¿no? Así es. Y tratando de la prescripción positiva, ¿cuántos tipos existen? Aquí es donde ya empezamos con lo interesante, ¿no? Tratándose de la prescripción adquisitiva, en este caso prescripción positiva, tenemos que existen o se puede clasificar en dos, ¿sí? Que sería la prescripción positiva de buena fe y la prescripción positiva de mala fe, ¿sí? Para efecto de la prescripción en este caso, la posesión tiene que tener ciertas cualidades o ciertas características para que sea susceptible de prescribir. Para ambos casos, en este caso de la prescripción, tanto de buena y de mala fe, se ocupa que se haga en concepto de propietario, pública, pacífica y continua. La diferencia en este caso, en este tipo, es lo que sería la buena y la mala fe. Para efecto de entender nosotros lo que sería la buena y la mala fe, y también de poder entender todas las cualidades de la posesión que es susceptible de prescribir, el mismo código civil define qué se debe entender por cada una de estas cualidades. Por ejemplo, tratándose de la posesión pacífica, pues es la que se adquiere sin el uso de violencia, ¿no? Así lo explica el código como la posesión pacífica. La posesión continua, pues es aquella que no ha sido interrumpida, que ha sido constante desde que se inició con la posesión. O sea, siempre han vivido ahí. Pues. Siempre han estado ahí, siempre la han ejercido, ¿no? Y la posesión pública, pues es la que todo el mundo sabe, a final de cuentas, que tú estás utilizando ese bien, que tú estás en posesión de ese bien, ¿no? Como dueño. Como dueño. El concepto de propietario es donde viene la confusión muchas veces, ¿no? La cuestión del concepto de propietario, que se confunde mucho también con la cuestión de la buena y la mala fe. ¿Por qué? Porque el código en este caso dice o señala que la posesión de buena fe es aquella que se basa en un título suficiente para transmitir el dominio del inmueble o del mueble, ¿no? En este caso, entonces, tenemos que la posesión de buena fe, de acuerdo a lo que viene señalado en el propio código, es aquella que se sustenta en un título suficiente para que tú te puedas considerar como dueño, ¿sí? En ese mismo artículo se señala que se entiende por título la causa generadora de la posesión. Entonces, ¿qué es la causa generadora de la posesión? El título. En ese mismo artículo donde se define lo que sería la posesión de buena fe, se señala en este caso que por título se entiende causa general de la posesión. ¿Qué es esto? La causa general de la posesión es en este caso lo que te dio a ti la posibilidad de estar en posesión, y no solamente estar en posesión, sino estar en posesión en ese concepto de propietario. Por ejemplo, celebraste algún contrato de compraventa
celebraste un contrato de compraventa, pero no lo hiciste con la formalidad debida. Sabemos que en nuestro Código Civil se establece el contrato de compraventa como un contrato que requiere una formalidad específica. ¿Cuál es esa formalidad específica? Que se debe de acudir ante notario público. Sin embargo, tú tienes tu contrato de compraventa en un escrito privado. Ese contrato ya lo podemos entender como un título, como un justo título, porque es en virtud del cual o es la causa que a ti te legitimó para estar en posesión de ese inmueble. Entonces esa es la causa que generó tu posesión, y ya podemos hablar que esa posesión la tienes en concepto de propietario. ¿Por qué la tienes en concepto de propietario? Porque en virtud de ese contrato, aunque no reuniera la forma debida, pues tú ya te ostentas como dueño de ese mueble, o de ese inmueble en este caso, ¿no? La posesión de mala fe, dice el código que es aquella que se da sin tener algún título que te legitime, o en este caso la que se da conociendo o sabiendo las deficiencias del título que tú tienes. Aquí es donde ya viene muchas discusiones que se dan en este tema de prescripción, porque atendiendo a esos conceptos que vienen señalados ya en nuestro Código Civil, podemos advertir que tratándose de la posesión de buena fe, es la posesión que se sustenta en un título. Y la posesión de mala fe es una posesión que no se sustenta en un título, porque no tienes tú un título para efecto de estar en posesión de la misma. Es decir, no tienes un acto traslativo de dominio, que así es como lo señala el Código Civil, para efecto de tú poder entender que tienes una posesión de buena fe. Entonces, en ese sentido, lo podemos entender, reitero, la posesión de buena fe con título, posesión de mala fe sin título. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Corte ha establecido, igual diversos tribunales colegiados de otros estados, han establecido que para efecto de la prescripción se necesita siempre demostrar la causa generadora de la posesión. Entonces, al momento de exigirte a ti demostrar la causa que genera la posesión, y si el mismo Código Civil está estableciendo que se entiende por título la causa generadora de la posesión, pues entonces en ese sentido la Corte estaría limitando solamente a un tipo de prescripción, que sería la de buena fe, porque te está exigiendo en todos los casos, sea de buena o de mala fe, que tú acredites la causa generadora de la posesión. Entonces, si tú tienes que acreditar la causa generadora de la posesión, pues tienes que acreditar un justo título, porque así es como el Código Civil del Estado lo establece. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en los códigos civiles de otros estados sí se exige, en este caso, en un artículo en específico, se exige que se acredite o se demuestre la causa generadora de la posesión. Aquí en el estado no. A como está establecido en nuestro Código Civil, no se exige que tú demuestres la causa generadora de la posesión. Si leemos los artículos que acabo de señalar, donde se habla que la causa generadora se va a entender por el título, pues estamos entendiendo que no tienes por qué demostrar tú un justo título tratándose de una posesión de mala fe. Solamente tendrías que acreditar en este caso no te limita el concepto de propietario, que ahorita vamos a entrar a esa parte de lo que es el concepto de propietario. Bueno, pues vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros, no le cambie de frecuencia. Estamos en Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con el maestro Eduardo González Ramos, presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, hablando acerca de la prescripción. Les recordamos que tenemos un teléfono aquí en cabina para que usted se pueda comunicar con nosotros, es el 12-223-28, y recordarles también que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Licenciada. Así es. Maestra, nos comentaba que nos ibas a explicar a título de propietario. Me gustaría que comentaras. Sí, claro. Aquí la cuestión es que el código define, para efecto de entender lo que sería el concepto de propietario, es que tú seas el dominador, el único dominador del bien, que te ostentes como tal, ¿sí? En este caso, la posesión, para efecto de que sea susceptible de prescribir, debe de ser una posesión originaria.
¿Qué significa que sea una posesión originaria? Significa que, como lo comenté hace un momento, que se desprenda de algún título a través del cual se haya transmitido el dominio, pero también puede ser derivada de la comisión de algún delito, ¿sí? Te puede, en este caso, derivar la comisión de un delito una posesión originaria. Cuando tú, en este caso, al momento de entrar a poseer, lo haces con el ánimo, con la intención de, con el paso del tiempo, poderte convertir en propietario de ese inmueble. Una posesión derivada, en este caso, ¿cuál sería? Una posesión, en este caso, que se desprenda de alguna cuestión personal, como puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, o también de una cuestión real, como podría ser un derecho de usufructo, ¿sí? En este tipo de posesión podemos entender que es una posesión derivada. ¿Por qué? Porque se desprende de un contrato a través del cual a ti te están cediendo esa posesión. Entonces, esa posesión jamás va a ser susceptible de originar, en este caso, la prescripción adquisitiva, ¿sí? La posesión susceptible de originar la prescripción adquisitiva, en este caso, debe ser una posesión originaria. Retomando lo que estábamos diciendo del concepto de propietario, el concepto de propietario se necesita para las dos, pero para efecto de la prescripción adquisitiva de buena fe, pues es más sencillo poderlo demostrar, porque a través del acto o del contrato por medio del cual tú adquiriste el dominio, aunque no sea ya con la forma debida, porque si no, no estarías ejerciendo la acción de prescripción, es más fácil identificarlo, pero en la posesión, o cuando tú intentas la prescripción de mala fe, que el término sí varía, ¿no? Que es algo que se nos pasó señalar. En la prescripción de buena fe, en este caso, el término para que opere son 5 años. Igual cuando es materia de una inscripción de posesión. Y la prescripción de mala fe, en este caso, necesita transcurrir el término de 10 años. Ya se ha definido o se ha entrado a este tema de lo que sería la posesión en concepto de propietario cuando no se cuenta con un título en algunos criterios de algunos tribunales colegiados, inclusive de la misma Corte, cuando estaba integrada en las 3 salas que había, que antes de la existencia de los tribunales colegiados, por ahí ya definieron en algunas tesis, y puedo decir el número, el registro, sí. Por ejemplo, en la tesis 248006, en la tesis 210888, en la tesis, en este caso, 347893, en la cual se ha establecido precisamente lo que señalé hace un momento, que tratándose de la posesión o cuando tú intentas la prescripción de mala fe, no tienes por qué demostrar una causa general en la posesión. Lo que sí tienes que demostrar en este caso es el concepto de dueño. Y el concepto de dueño en este caso es precisamente tú ostentarte y realizar todos los actos como si tú fueras el propietario del inmueble. ¿Por qué? Es importante esta situación porque inclusive en el mismo Código Civil existe una presunción que le llamamos nosotros juris tantum porque admite prueba en contrario, pero existe una posesión en el sentido de quien está en posesión del inmueble tiene la presunción de ser propietario. Entonces, a quien nosotros vemos en posesión de un inmueble, presumimos que es el dueño, ¿no? Claramente esa presunción admite prueba en contrario, porque tú podrías demostrar en todo caso que esa posesión pues es una posesión derivada, ¿sí? ¿Derivada de qué? Derivada de un contrato de arrendamiento, comodato, etcétera, o que a lo mejor es una posesión precaria, ¿sí? Y la posesión precaria pues tampoco es susceptible de prescribirse, ¿no? Ya en algún momento, se los comento, llegó un asunto de esta naturaleza con relación a lo que sería la posesión de buena fe, de mala fe, llegó al tribunal colegiado en un asunto en específico donde se planteó precisamente, planteamos esta situación, que tratándose de una prescripción de mala fe, no tenemos por qué demostrar la causa general de la posesión. Ni el justo título tampoco, porque se entiende como caso general de la posesión el justo título, y se resolvió en este caso por parte del tribunal colegiado concediendo el amparo del asunto que les comento, concediendo el amparo, señalando pues que en este caso no se tendría por qué exigir en la prescripción de mala fe, no se tendría por qué exigir acreditar el justo título o la causa general de la posesión. Lo único que se tendría que exigir en todo caso sería acreditar ese concepto de propietario, y ese concepto de propietario se acredita por la realización de todos los actos tendientes a que tú puedas evidenciar que ¿cómo es el qué único, actos? Porque a lo mejor ahorita está escuchando un radio escucha y dice, a ver, ¿qué actos podrían ser como propietario? que tú eres el único dominador. Por ejemplo, tú en tu casa eres la única persona que manda en el mismo, ¿sí? Vemos muchas veces, por ejemplo, que
tú eres la persona que contrataste un servicio de luz, tú eres la persona que contrataste un servicio de agua, tú eres la única persona que puede entrar o que puede disponer del inmueble, que puedes decir quiénes son las personas que entran. Todas las demás personas a ti te ven como el dominador de ese inmueble, el propietario de ese inmueble. Esos son los actos tenientes. Exteriorizar y que todas las personas se puedan dar cuenta que la única persona que tiene el dominio de ese inmueble eres tú, ¿sí? Caso contrario sería que a lo mejor tú entres en posesión, pero sepan que el dominador o el propietario de ese inmueble es otra persona, que tú estás ahí a lo mejor cuidando la casa, que tú estás a lo mejor rentando la casa. Esto ya estamos hablando de una posesión derivada. Una posesión originaria, un concepto de dueño es precisamente ese, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en una casa, vemos al vecino, pues nosotros sabemos que a lo mejor que el vecino es el dueño, sin nosotros poder ver los documentos que él tiene, donde pudiera demostrar que es el propietario, pero nosotros podemos entender que es el propietario porque es la única persona que llega ahí, la única persona que entra, él tiene las llaves para ingresar al domicilio, si van a realizar algún servicio en la casa, pues tienen que entenderlo con él. Cualquier situación, esas son las situaciones que nosotros podemos advertir para poder entender que él es el dominador de ese inmueble y por ende que él es el propietario del inmueble, ¿no? Entonces eso siempre es lo que genera la confusión. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros iniciamos una acción de prescripción de buena fe, como la acción de prescripción de buena fe debe estar sustentada en un justo título y en este caso acreditar esa causa general de la posesión, pues en este caso sí tenemos que demostrar el acto. El acto no puede quedar como que, fíjate que celebré un contrato de manera verbal con tal persona y ese contrato de manera verbal es el que me legitimó para estar en posesión. Ese contrato, como te exige a ti el demostrar en este caso ese título y esa causa general de oposición, pues sí tienes que demostrar todas las características o condiciones del mismo. Cuándo se celebró, con quién lo celebraste, ¿cuál fue lo que se precio? pactó, etcétera, ¿no? ¿Para qué se da esta situación? Se da precisamente para poder evidenciar la existencia del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Normalmente se presenta o se inicia una acción de prescripción de buena fe. La de mala fe, como que le tenemos miedo a entrarle a la prescripción de mala fe, ¿no? Siempre nos vamos por una situación de buena fe, pero en este caso, pues la prescripción de mala fe lo que implicaría sería precisamente que no tendrías la obligación tú de demostrar la existencia de ese justo. Bien, maestro, nos gustaría que nos comentara qué diferencia existe entre la prescripción adquisitiva de bienes muebles e inmuebles. Bueno, en este caso, para la prescripción adquisitiva de bienes muebles e inmuebles se necesitan las mismas condiciones. La diferencia que existe sería el tiempo de posesión requerido para efecto de una y de otra, ¿no? Tratándose de la prescripción de bienes muebles, como comenté, de buena fe son 5 años, de mala fe son 10 años, y tratándose de bienes muebles es de 3 años, ¿no? Muy bien. O sea, no me imagino yo prescribiendo un bien mueble, pero bueno, tendré que estar poseyéndolo yo 3 años, el bien mueble. 3 años de buena fe y 5 años de mala fe. Tendrías que estar en posesión del bien mueble 3 años o 5 años. Por eso comenté hace un momento 2 situaciones que son las más comunes, como podría ser un automóvil o una motocicleta. A lo mejor tú, por ejemplo, compraste un automóvil, nunca te entregaron a ti los documentos del automóvil, firmaste tú un contrato de compraventa privado del automóvil, pero terminaste pagándolo, después ya ni siquiera supiste dónde está la persona, ya no pudiste tú obtener los documentos del vehículo, pero sabes que el vehículo está legalmente importado, pero pues ya nunca pudiste acceder. Tú ocupas tener una documentación que te acredite como propietario para, primeramente para poder realizar todos los trámites administrativos, ¿no? Como podría ser la obtención de placas, etcétera, ¿no? Y también para en el caso que tú quisieras disponer de la cosa, porque no vas a poder disponer del vehículo si no tienes documentos para efecto de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se podría o lo que se tendría que hacer en este caso? Pues una opción sería la de prescripción, que normalmente nosotros siempre vemos la prescripción adquisitiva sobre bienes inmuebles, sí, no pero pues también de bienes muebles en este caso. Pongo ese ejemplo porque es de lo más común, ¿no? Es el más común, exacto.
Pues bueno. Maestro, pues el tiempo se nos ha terminado, se nos agotó aquí en radio, los minutos se van como agua. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y habernos compartido acerca de la prescripción, pero como nos quedamos con algunas dudas, ¿le parece si nos acompaña el próximo programa? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, yo encantado de estar con ustedes, hay muchos temas de interés que sí sería bueno compartirlos y si estoy invitado en algunos otros programas y muchas gracias reiterando por la invitación en este caso. Excelente, muy bien. Bueno, pues le agradecemos al maestro Eduardo González Ramos, presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, por habernos acompañado esta tarde en Hablemos de Justicia. Nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 por la radio de Sud California. Se despide la licenciada Ligia Muñoz y Livia Vázquez. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.